Muy buenas, yo soy Mark, bienvenidos a mi canal, ya que se habla de acuarios. Muy buenas, en el día de hoy vamos a hablar un tema que bastante importante, que es el tema de los peces, el tema de una correcta compra para evitar disgustos y problemas, garantía de éxito y demás. Os muestro este acuario, que está ahí en proceso. Ahora que lo estoy viendo de cerca, está proliferando bastante bien, estoy viendo. Es un acuario que usa un método, que es un acuario biológico sostenible, que viene creado, o lo creo, la gurú del tema es Jenna Wallstadt, que tengo una serie en el canal que habla de ello y de este proyecto, que no lleva filtro y demás, pero bueno, me interesaba simplemente porque me apetecía meterlo y porque son 7 litros de urna y con 7 litros, por ejemplo, como norma general todo el mundo os dirá ni se os ocurra meter un solo pez, y es cierto, excepto gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que a lo mejor sí que se atrevería a meter peces muy pequeñitos, ríos, rósboros y demás, que te hacen 2,5 centímetros de largo. Pero si no tienes un conocimiento amplio y mucha rodadura, mucha experiencia, esto es muy inestable y se os iría al traste del acuario en nada y menos. En fin, vamos a empezar a tratar un poco Mira, tenemos que hablar de 7 puntos diferentes. Si miro hacia abajo es que tengo una chuleta, es normal. El primer punto es tener en cuenta el tamaño del pez cuando sea adulto. Cuando vayamos a una tienda, el pez siempre es una cría, o casi siempre es una cría, no es adulto. Ese pez va a crecer. Es importante que conozcamos ese pez antes de irlo a comprar. No seáis impulsivos a la hora de, ay, quiero este pez porque es muy bonito. Y a lo mejor es un pez agresivo y que se carga la mitad del acuario. O es territorial y también lo hace. ¿Qué puede pasar? Dices, qué bonito y tranquilo, como el beta macho. Que el beta macho es precioso, es pez que a mí me encanta, pero es mejor dejarlo solo. Porque es un pez medio cegato y muy territorial. Y como lo juntes con otros peces, sobre todo coloridos, se pensará que son machos de su misma especie y los atacará a matar. Y te puede matar la mitad del acuario. Entonces es importante conocerlo. Pero además de todo ello, es que los peces crecen. Hay una norma no escrita, por así decirlo, que te dice que para establecer un cálculo aproximado de que si ese pez lo puedes meter en esa urna es estableciendo su tamaño en largo. Por ejemplo, tenemos el Plecostomus, un pez que te hace, cuando es chiquitajo, te lo venden así y te hace 35 centímetros de masa ahí de pez brutal, que es inmenso ese pez. ¿Te serviría, por ejemplo, en acuario de 60 litros? Si tenemos en cuenta que cada centímetro de pez de largo es 1 litro de agua, teóricamente me sobra por todos lados, ¿no? Por esa norma, porque son 35 centímetros de largo por pez, lo meto en acuario de 60 litros, voy más que servido. Pues no. Esa norma no siempre es aplicable. Por ejemplo, el Plecostomus es un pez que es para estanques o acuarios inmensos muy grandes, debido realmente a su tamaño y sus necesidades y sus historias. Es como, por ejemplo, otro que es un caso típico, que es una trampa, son los barbos, por decir un ejemplo. Yo aquí los he tenido. El barbo es un pez que, como norma general, te puede oscilar entre 4,5 centímetros a 6 centímetros como mucho. Entonces me dices, ostras, pues puedo meter, yo que sé, unos barbos en 40 litros. Hombre, si nos basamos en esa norma, se puede, ¿no? Pero la realidad es que falso, no se puede por debajo de 60 litros. ¿Por qué? Los barbos son peces nerviosos y muy buenos nadadores y necesitan espacio para moverse. Entonces necesitan un acuario, por sus necesidades especiales, más grande que lo que es esa mención del propio litraje. Pues sobre todo informaros bien y sobre todo cuando el pez sea adulto.
Vale. El segundo punto dice escoger peces de tamaño pequeño si la urna no es grande. ¿Qué quiere decir? Voy a decir una brutalidad. Tengo esta urna, es de 7 litros. ¿Qué hace de largo? Un palmo y poco más. Quiero meter un Plecostomus aquí dentro. Quiero que las cuentas no me saldrán, porque si esto hace un palmo y el tío de adultos se hace 35 centímetros... No me salen las cuentas. Vale, entonces, evitarlo. La relación, o sea, por ejemplo, yo os diré un caso, ¿vale? Como lo que me pasará a mí. Yo tengo ahí un acuario plantado de 38 litros exactamente. Entonces, hay un tipo de peces que son los cíclidos enanos, que cada uno necesita pues de 20 litros para él solo vivir. ¿Qué significa? Que en esa urna de 38 litros, como mucho, voy a poder poner dos cíclidos enanos, que estrictamente necesitan, si nos basamos en la matemática pura, necesitas 40 litros redondos para tener esos dos cíclidos enanos y la urna es de 38 litros. Pero que en este caso es una referencia, no os lo tomáis todo tan matemáticamente exacto. Usad más la lógica, la cabeza e informaros de ese pez más que otra cosa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo quiero poner, tengo claro que yo solo quiero tener esos dos cíclidos enanos en esa urna, perfecto. Pero ya no voy a poder tener nunca más otro pez hasta que uno de los dos muera o los dos mueran o regale esos dos peces porque ya habrá sobrepoblación, lo que se llama. Entonces, tened en cuenta cuando vayáis a montar un acuario qué peces queréis meter. Si queréis hacer, por ejemplo, un comunitario, ¿qué es una pecera comunitaria? Pues simplemente es un grupo de diferentes especies de peces que entre ellos conviven en armonía. Eso es un comunitario. O dices, mira, no, yo quiero hacer, yo que sé, un biotopo del Amazonas con escalares, por ejemplo. Biotopo es recrear las condiciones de una zona de un planeta concreta, ¿vale? De un sitio concreto del planeta. Si hablamos de un biotopo amazónico, estamos hablando de recrear las condiciones del Amazonas dentro del acuario. Y si dices un biotopo de escalares, estás diciendo que quieres un acuario que recree las condiciones de lo que sería un Amazonas y que dentro hubieran peces escalares que, si mal no recuerdo, y creo que no me equivoco, son peces de origen tropical, de esa zona de lo que sería más bien del Amazonas y demás, con lo cual es mucho más puritano. O sea, tengamos muy claro lo que vamos a poder poner y no, ¿vale? Entonces, ¿que queremos hacer un comunitario? Pues tened en cuenta que si tenemos una urna de 60 litros y queremos tener 5 variedades de peces diferentes, vamos a buscar peces de tamaño pequeño. Así vamos a poder meter más cantidad, ahora más movimiento, evitando la sobrepoblación, que es muy importante para no desestabilizar ese acuario. El punto número 3, de hecho ya le he dicho, que es tener en cuenta la regla de adulto y litraje. ¿Qué es eso? Por cada centímetro de largo de un pez, cuando es adulto, equivale a 1 litro, y eso es una norma flexible, ¿eh? No siempre se puede aplicar debido a las necesidades de ese pez en concreto. Vale, otro tema. Punto número 4, la sobrepoblación. ¿Qué es la sobrepoblación? La sobrepoblación ocurre cuando básicamente tenemos demasiados peces en una urna. Cuando eso sucede, se generan demasiados residuos en el acuario. Luego eso provoca, dijéramos, picos de amoníaco, que es una sustancia que a ciertos niveles es mortal para los peces y luego hasta cierto punto para las plantas también. Y provoca un caos. O sea, es el desencadenante para provocar una catástrofe en nuestro acuario, si no a un plazo corto de tiempo, a un plazo medio de tiempo ocurriría. Con lo cual es muy importante tener en cuenta que no vayamos con un frenesí, un desenfreno de ir metiendo todos los peces que queramos. Quiero hacer un comunitario, venga, a meter todos los peces que pueda además. Y si no se mueven al nadar, da igual, yo meto peces. No, las cosas con cabeza y con razonamiento. Pensad que aquí estamos montando un ecosistema desde cero que vamos a tener que montar nosotros.
Y para mí eso es lo bonito de la acuariofilia, crear desde cero un ecosistema acuático, en este caso, que lo tengamos que gestionar y que dependa enteramente de nosotros. Bueno, el siguiente punto, en cierta forma he hablado, que es evitar todo pez territorial en un acuario comunitario al empezar. Existen peces que ya lo llevan en sus genes, es una cuestión genética. Por ejemplo, igual que he hablado del beta macho, que es precioso, pero yo lo que recomiendo siempre es que tengáis un acuario de, pongamos, 15-20 litros máximo, si es un beta adulto, que tengáis un beta macho, que si queréis, en vez de tener un ejemplar que os valga 5, bueno, 8 o 9 euros, os gastéis, como en mi caso, 20 euros en un beta bonito, lo mantengáis bien ahí, que esté solito y que disfrute de lo que le quede de vida y ya está. Menos complicaciones para él y para nosotros. Hay otros peces, como por ejemplo, justamente lo he mencionado antes, los cíclidos, son muy tranquilos. Bueno, mentira, hay variedades de cíclidos que son considerados agresivos realmente, no son ni territoriales. O sea, tú tienes el pez pacífico, el territorial y el agresivo. Y hay algunos cíclidos que son inmensos, como el Rey Midas y compañía, o me parece que el otro también le llamaban el Flowerhorn, son considerados como agresivos. Luego tienes otros peces, como los Oscar, que son muy inteligentes y son como perros en forma de pez, que con sus amos son buenísimos y se dejan tocar y tal, pero mejor que otro no meta la mano, porque le va a morder. Son territoriales de narices. Y hay otros peces que son súper pacíficos, como los guppies, como las monjitas, etcétera, que da igual. Pero en cambio, los cíclidos, hay cíclidos que son muy tranquilos, como por ejemplo los que quiero meter los Ramirezzi, pero de norma general, cuando hay una pareja de cíclidos y se reproducen, se vuelven territoriales. Y a mí me ha pasado tener un comunitario con cíclidos y los peces, por defender la zona donde tenían sus crías, sus alevines o sus huevos, picarme a mí directamente, a mi mano, la mano que le da de comer. Pero así es la naturaleza. Con lo cual es mejor siempre por temperamento, sobre todo si empezamos a coger peces que no sean conflictivos de comportamiento. Dos peces que os diré que a mí me fascinan y me gustan mucho. Uno son las coridoras. Las coridoras tienen su función dentro del propio acuario y no he visto un pez más pacífico y tonto en toda la acuariofilia de agua dulce. De verdad. No se mete con nadie. Siempre va a ser la primera, cuando haya un conflicto, va a ser la víctima número uno. Y hay como 200 variedades y es muy bonito. El otro es, si tenemos claro que vamos a tener una urna a partir de unos, más que 60, diría a partir de 80 litros hacia arriba. Un Ancistrus es el primo hermano del Plecostomus, pero el Ancistrus no se hace más de 15 centímetros de largo cuando es adulto y es un pez de lo más bonachón y más tranquilo, que a diferencia de la coridora, solamente ataca para defenderse. Si hay un barbo o alguno que le esté molestando, se gira así de golpe y mete bocado. Si no, no hace nada. A nosotros nunca nos haría nada. Yo he tenido durante tiempo uno, que lo regalé a un amigo mío, por muchos temas, y ahora es jovencito, pero el tío mejor no o sea, con nosotros corría y no se ocultaba y pasaba, no atacaba, pero ojo con los peces, que si lo molestaban sabía defenderse. Pues es eso, es buscar ese comportamiento del pez que solo si lo atacan se defiende, o un pez que directamente es lo más tonto y bonachón que puedas poner en un acuario, como unas coridoras. Luego, bueno, eso es discutible. Dice, mirar el rango de pH de los ejemplares que sea parecido. ¿Por qué digo que eso es discutible? Antiguamente, eso es una norma que se aplicaba antiguamente, sobre todo, porque muchas veces no siempre venían de criaderos, eran pescados en la naturaleza, o por X factores diferentes nos encontrábamos que esa característica, que es una calidad dentro del agua, que es el pH, variaba, ¿vale? A lo mejor tenías un pez que estaba acostumbrado a vivir en un pH de 7,8 y otro acostumbrado en un pH de 6,5. Y si los juntas, malo. Malo porque ¿en qué pH lo pones? Porque si lo pones en un pH muy bajo,
le vas a favorecer al pez de 6,5 y si tienes un pH muy alto, vas a favorecer al que tiene el pH muy alto. Pero si favoreces a uno, vas a matar al otro. Es una sentencia de muerte. Entonces ahí vienen los rollos y los ajustes. Afortunadamente esto ha cambiado. ¿Qué quiere decir? En agua marina, en el mundo marino no, aún se va de pesca y se cogen, no hay criaderos, pero en agua dulce muchas veces casi todo viene de criadero y casi todo viene en un pH de 7 y poco. Resumen de qué quiero decir con todo esto del pH. Lo más fácil es ir a la tienda y decir, escucha, ¿en qué pH tienes este pez? Con esto que te lo diga la tienda ya está, pero ya os digo que de entrada normalmente todos lo tienen a un pH de 7, 7,3, 7,4, que es bueno, más o menos un rango normal. Hay peces que a lo mejor los puedes tener en un pH más ácido, más bajo y otros en pH más alto. Pero si tengo que aplicar una norma general entre 7 y 7,4 sería lo normal. Y el último punto a explicar son algo llamado los cardúmenes. ¿Qué es un cardumen? Un cardumen es un conjunto de peces que son exactamente de la misma especie, de la misma variedad, que en la naturaleza viven en grupo. A ese grupo de peces, a ese bancal de peces, se le llama cardumen. No significa que ese pez, que es de cardumen, vaya a vivir solo. Puede vivir solo perfectamente, no se morirá, pero su comportamiento y sus historias las mostrará más cuando estén dentro de un mismo grupo, dentro de un cardumen. Entonces vamos a ver brillar más ese pez en colorido, en comportamiento, etcétera. Entonces también, bueno, en acuarietes muy pequeños, pues tampoco diré de meter un cardumen, pero ya a partir de acuarios de 60 litros o más, bueno, es una opción a tener en cuenta, depende de lo que tengamos en mente o lo que hayamos descubierto de peces de agua dulce que nos guste. Y nada, chicos, eso ha sido todo por hoy. Dale like si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y que vaya muy bien.